¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conversación sobre los principales temas de la actualidad en Chile, Entrevistas CNN. Hoy queremos hablar del sistema previsional. Son muchos los temas, por cierto. Hay uno que ha tomado especial actualidad, que es esta propuesta para que las personas puedan retirar hasta un 10% de sus ahorros de las AFP para enfrentar la actual contingencia. Vamos a hablar con una de las personas que más sabe sobre fondos de pensiones en Chile, el doctor en economía András Uthhoff. András, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Daniel, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y gracias por la entrevista. Partamos de inmediato con esta propuesta que incluso ahora ha sido respaldada por el presidente de Renovación Nacional, de que las personas pudieran retirar el 10% de sus ahorros de las AFP. ¿Es una buena o una mala idea? Mira, desde el punto de vista estrictamente previsional es una medida que hay que mirar con mucha cautela. Desde el punto de vista de la contingencia que está pasando el país, es una medida que parece ser necesaria. En consecuencia, yo creo que a esta discusión hay que ponerle paño frío y yo estoy en esa posición, aun cuando pueda ser de repente un poco impopular. ¿Paños fríos por qué? ¿Cuál es el principal problema que le ves? Mira, básicamente lo que hay aquí es un nuevo riesgo que surgió a raíz de la pandemia, que un porcentaje significativo y especialmente de la clase media ha quedado sin ingreso producto de que el Estado lo obliga a cuarentenarse o a aislarse en sus casas. En consecuencia, es un riesgo nuevo que no tiene que ver con un sistema de pensiones. El tema que ocurre es que ha habido una suerte de mano de guagua por parte del gobierno en atender estas necesidades. Y el acuerdo que se hizo para atender a través del el ingreso familiar de emergencia no llega a un alto porcentaje de la población que tiene muchas necesidades. En consecuencia, estamos recurriendo a un instrumento diferente para abordar un riesgo que el Estado no está preparado o no ha querido abordar. Claro, porque se ha llegado a un acuerdo, efectivamente, se habla de una cantidad de dinero histórica, pero siempre son ayudas que están focalizadas en ciertos grupos de la población y da la impresión de que hay un sector importante de clase media que no recibe mayores aportes. En ese sentido, ¿podría ser una idea razonable para ese sector poder retirar parte de sus ahorros o no? Bueno, la lógica del sistema previsional tampoco es una lógica de derecho, es una lógica en que tú tienes derechos previsionales o en este caso la posibilidad de retiro de acuerdo a tu capacidad de ahorro. Pero las necesidades de la clase media que hoy día está en esta situación no tiene que ver con su capacidad o no capacidad de ahorro. Entonces, cuando tú autorices el retiro de fondos, vas a hacer algo muy regresivo, le va a llegar muy poco a mucha gente, a una mayoría de gente y mucho a otras, que va a depender del ahorro que tienen acumulado. En consecuencia, esas son el tipo de consideraciones que nosotros tenemos que hacer. Puede ser muy regresivo en algún momento. Y también se ha propuesto la idea de que para evitar que esto tenga un efecto luego en las jubilaciones, que el Estado pudiera emitir especies de bonos de reconocimiento en el cual se comprometa luego suplementar estos fondos. ¿Podría eso ser una solución? Mira, eso es adquirir un pasivo contingente, en este caso con cada uno de los afiliados, para reponerles el ingreso que han retirado. Pero en ese caso, si es que el gobierno ya va a decidir endeudarse para atender la emergencia, uno se pregunta por qué no lo hace fuera del sistema de pensiones, por qué no lo hace en los mercados internacionales, se endeuda por un monto similar y entrega un beneficio parejo para todos, sin tener esta cosa regresiva que planteaba antes, que si lo va a entregar de acuerdo al ahorro acumulado, va a ser muy regresivo, va a llegar a muy poca gente. Hay una distorsión en la forma de plantear estos temas porque la mayoría de la gente se acerca a esto desde el punto de vista de que tengo esos fondos, me han dicho durante todas estas décadas que esos fondos son de mi propiedad, ¿por qué por lo tanto no los puedo usar ahora que los necesito con urgencia? Esa es un poco la lógica que está instalada en el sistema. ¿Tiene sentido esa lógica desde el punto de vista previsional? A ver, desde el punto de vista de la publicidad que se ha hecho del sistema previsional, sí la tiene, y nosotros lo hemos discutido en nuestro programa contigo, de que esto se vendió como un mercado de ahorro obligatorio e individual, y en consecuencia siempre se dijo los ahorros son suyos. Nunca se dijo que esto era para un propósito específico, que era para la previsión, para la vejez y dentro de un marco de seguridad social. Eso es lo que se ha discutido mal. Entonces, desde el punto de vista de la publicidad, claramente cabe pensar de que estos ahorros son míos. Pero como te digo, si uno mira la distribución de los ahorros acumulados por las personas, uno va a ver que hay mucha gente que tiene muy poco ahorro y si retira, aunque retira un 10% de eso, van a llegar con suerte a 100.000 pesos y no a las cantidades que ellos necesitan. Entonces, mucho mejor, si es que se va a recurrir al bono de reconocimiento, es que se busquen alternativas distintas de endeudamiento y no con los fondos de pensiones de los trabajadores.
ellos van a pagar nuevamente el costo de la emergencia. Claro. ¿Habría también problemas importantes en el mercado? Porque generalmente cuando hablamos de este tema nos centramos solamente en el tema previsional, pero la realidad en Chile es que el tema previsional está indisolublemente unido al mercado accionario donde las acciones que se compran con los fondos de las AFP son tremendamente importantes. Si se retirara de pronto el 10% de esos fondos de la AFP del mercado, ¿qué pasaría? Mira, yo creo que en el mercado financiero, yo no soy experto en esa parte de los sistemas de pensiones. Hay gente que le pone mucha alarma, que sería un retiro muy masivo de fondos y en consecuencia caerían el valor de los activos que están invertidos. Pero hay gente que dice que hay suficientemente liquidez para que ello no ocurra. Pero no cabe duda de que ese es uno de los temas que hay que tener en consideración, pero no creo que sea el más importante en este momento. Ahora, cuando vemos que esta es la discusión que se está dando, ¿qué es lo que deberíamos estar discutiendo en términos de reforma previsional? Porque hubo, recordemos, las marchas de No Más AFP, una gran discusión sobre el tema previsional y esto de alguna manera iba pasando a segundo plano por otras contingencias que han ido surgiendo. Uno se pregunta en qué quedó finalmente toda esta ola de buscar reformas muy de fondo al sistema. ¿Se ha avanzado finalmente en algo o no? Sí, mira, yo he estado en la mesa técnica del Senado y estamos en un debate bastante interesante. El tema de fondo es que las pensiones en Chile son malas y hay que mejorarlas. Y la alternativa que plantea el gobierno a través de un 6% adicional asignado entero a cuentas individuales mejora las pensiones a muy largo plazo. Y lo que nosotros como oposición hemos estado planteando es que ese 6% se asigne a un ahorro correlativo y se haga una distribución entre algún reparto para mejorar las pensiones hoy día y un ahorro para irla mejorando a futuro en una forma actuarialmente sostenible. Y ese es el debate que estamos teniendo. Y ese es el debate en el cual quedó cuando vino toda la contingencia y estamos por resolver. Pero el tema de fondo es que las pensiones son malas y hay que mejorarlas. Y claramente el retiro de los fondos no va en ese sentido. En ese sentido se está mermando la capacidad de mejorar las pensiones. Entonces ese es otro elemento que hay que tener en esta discusión, que hay que hacer con paños físicos. Y en cuanto al rol de las AFP, porque generalmente en Chile se suele unir o incluso se ocupa como sinónimo muchas veces la capitalización individual con las AFP, como estas empresas con fines de lucro que son las únicas que pueden recibir e invertir estos fondos. ¿Tiene sentido tener esas dos discusiones en paralelo, digamos, que la capitalización individual sea sinónimo de AFP como las conocemos hoy? A ver, yo creo que hay varias cosas. La capitalización es necesaria en un sistema de pensiones porque, por ejemplo, yendo al tema de fondo que está ocurriendo con este debate hoy día, lo que estamos haciendo es recurriendo a los fondos de pensiones para una necesidad que tiene el gobierno. Entonces, haciendo un uso político de los fondos que existen para pagar pensiones a futuro. Cuando se cuestionaba el sistema de reparto, se decía que se usaron los fondos de reserva para precisamente el uso político que necesitaba el gobierno y por eso se quebraron esos fondos. Entonces aquí estamos ante el mismo riesgo. A lo que voy yo, para responderte a tu pregunta, es que la capitalización es necesaria, lo que no es necesario es hacerlo a nivel individual, hay que hacerlo en forma colectiva. Y el debate que estamos teniendo nosotros en la mesa técnica es que la capitalización se haga en un sistema colectivo y asignado a cuentas bajo un criterio con que tú distribuyes los riesgos a lo largo de una generación y entre generaciones. Eso es lo que hace un sistema de seguridad social y que la capitalización individual no hace. Entonces, para responder claramente, la capitalización es necesaria, pero no hay que hacerla en forma individual. Y alguna institución como una administradora de fondos de pensiones puede servir para fines de hacer la gestión financiera, pero no en cuentas individuales como se hace hasta ahora. A tu juicio, ¿nada de estos fondos deberían ir a cuentas individuales? ¿Ni el 10% actual, ni el 6% que eventualmente se podría agregar? Bueno, la discusión actualmente está en que el 10% seguiría yendo a cuentas individuales. Yo cuando estuve en la Comisión Bravo planteé que la mitad de eso fuera también a cuentas colectivas. Lo que tú ves en el mundo entero es cuando ves los sistemas multipilares, es que solamente una parte muy menor va a cuentas de capitalización obligatoria y después voluntaria. Pero nosotros, como te dije ya una vez, no construimos la base del sistema que tiene que ser no solo el pilar solidario, sino que un sistema más solidario de distribución entre afiliados. Y ese es el componente que nosotros estamos tratando de defender en las mesas técnicas de discusión.
¿Qué tan extraordinario es el sistema chileno y hacia dónde podría decir uno que va el mundo, especialmente los países que uno usa como referente? Porque se ha hablado mucho de que los sistemas de reparto puro han entrado en crisis, que también algunos países que se habían pasado a sistemas de capitalización individual, especialmente en el este de Europa, han retrocedido un tanto. ¿Hacia dónde diríamos que va el consenso mundial, especialmente, insisto, en los países que uno ocupa como referente de buenas políticas públicas? A ver, primero, para responderte, Chile es un caso extremo que tiene prácticamente todo el sistema de ahorro contributivo en capitalización individual y eso es lo que fue criticado por la OIT en las experiencias mundiales y es lo que se está revirtiendo, diciendo que no dio los resultados que se esperaban y aquí en Chile lo hemos visto, las pensiones son malas y dejan un amplio sector que tiene que ser después cubierto con el pilar solidario financiado por el gobierno. Lo que uno observa en las tendencias mundiales son sistemas multipilares. No es que los sistemas de capitalización estén quebrando, se están ajustando, en el sentido que en la medida de que la población envejece hay que cambiar sus parámetros, que son la tasa de reemplazo, la edad de jubilación o la tasa de cotización eventualmente. Y siendo complementados, como eso seguramente va a bajar un poco el beneficio que va a recibir la gente, dado el envejecimiento, que va a haber cada vez más gente que financiar, y para quienes puedan permitirles entonces una suerte de ahorro individual, obligatorio y voluntario, pero como un complemento. Esa es la tendencia mundial, no la que tenemos acá, que partimos del voluntario y no sabemos cómo construir el de seguridad social. Y con lo que has visto, András, en lo que está pasando en el Congreso, ¿estás optimista de que se pueda llegar efectivamente a una reforma? Mira, lo que pasa es que toda esta contingencia está desviando la discusión y yo creo que eso es malo para el sistema o para los que estamos seriamente pensando en una reforma. Yo creo que derivar la discusión al uso de fondos para otros propósitos es necesario, pero dentro de un riesgo que no corresponde al sistema de pensiones. Y no tenemos que olvidar esta pregunta que me dices tú, ¿qué pasa con el sistema en su conjunto? Yo creo que tenemos que evolucionar hacia un sistema mixto, tenemos que hacer crecer el sistema de ahorro colectivo en una forma muy significativa y va a haber que restarle significación a la capitalización individual. Esa es mi posición, pero el gobierno está defendiendo obviamente la contraria. El debate ha sido muy enriquecedor, estamos en este momento viendo la solvencia de cada una de las alternativas dentro de los modelos actuariales que tiene la DIPRE y estamos viendo que la solución que nosotros planteamos es factible y da muy buenos resultados. András Uthoff, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en las entrevistas de CNN. Daniel, gracias a ti. Buenas tardes. Muchas gracias. Dejamos hasta aquí entonces esta edición de las entrevistas CNN. Sigan con nosotros, estamos durante toda la semana intentando hacer doble clic en los temas fundamentales de la discusión. Hoy estuvimos hablando del sistema previsional y en específico de esta propuesta que ha surgido de que las personas puedan retirar hasta un 10% de sus ahorros para enfrentar la emergencia. Que estén muy bien, sigan con CNN Chile.